Y ahora vamos a hablar de la innovación en la sostenibilidad en un entorno de perseverancia digital. Para ello contamos con el presidente de Microsoft, es un honor tener aquí al presidente de Microsoft España, Alberto Granados. Así que, cuando quieras, Alberto, bienvenido. Oye, pues nada, muchísimas gracias. Espero que el verano haya sido saludable por vuestras caras, estoy seguro de que lo ha sido. En este título tan largo, lo que intentamos es de alguna manera contar los aprendizajes del último año. O sea, mi idea es un poco compartiros desde el año pasado que hemos aprendido en este tema de innovación sostenible y en este tema de digitalización, ¿no? El año pasado, los que estuvisteis, recordaréis que hablamos bastante de digitalización y de sostenibilidad. O sea, hablamos de nuestro compromiso desde el punto de vista de 2030 de llegar a ser neutros y 2050 haber extraído de la atmósfera tanto como habíamos generado desde la fecha de creación en 1975, ¿no? Y conté muchos ejemplos de cómo la nube, gracias a las optimizaciones que estamos haciendo, consigue esa reducción de cerca del 98%, ¿no? Pero este año estoy un poco para contaros un poco otras cosas, ¿no? Primero, contaros el progreso que hemos hecho. O sea, hemos hecho mucho progreso desde el punto de vista de pasar de las musas al teatro y llegar a acuerdos concretos donde podamos auditar el impacto que ha tenido la digitalización en la sostenibilidad. O sea, acuerdos, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid, donde a través de todo el esfuerzo que hemos hecho en nube y en trabajo híbrido hemos llegado a reducir cerca de 7.000 toneladas de CO2 métricas de CO2 al año, que es el equivalente a 435 jardines botánicos. Recuerdo que le dije a Almeida, ¿te lo cuento en campos de fútbol o te lo cuento en jardines botánicos?, ¿no? Pues más o menos ese es el equivalente que hemos conseguido a través de la digitalización y de la aplicación de tecnología. O con el Govern, donde también hicimos un análisis similar para cerca de 27.000 funcionarios trabajando en modo híbrido, donde la reducción era cerca de un 24% en cuanto a emisiones de CO2, ¿no? Acuerdos más sofisticados. Hemos trabajado con startup como Mitiga Solution, que básicamente lo que hace es un grupo de meteorólogos y de data scientists que se dedica fundamentalmente a predecir desastres naturales, es decir, a utilizar inteligencia artificial para poder predecir erupciones volcánicas, para poder predecir fuegos, para poder predecir inundaciones. Muy interesante cómo se ha aplicado. Con Iberostar, donde hemos llegado a un acuerdo de sostenibilidad también en todas sus cadenas de hoteles y hacer una experiencia sostenible para el cliente. Y otros muchos. Es decir, la verdad que cuando estaba preparando esta presentación no nos cabían la cantidad de cosas que hemos hecho, pero lo que sí quería es daros el mensaje de que no es un greenwashing, o sea, es algo que realmente ha tenido un impacto. Hemos usado compañías externas que han auditado el impacto en emisiones de CO2 para pasar realmente a lo que ha pasado, ¿no? Bueno, no hemos hecho más que empezar, pero yo quería hablar de otra cosa. Decía Mark Twain que la historia no se repite, pero rima. Y de alguna manera me gustaría remitirme a 1975, donde un día dos estudiantes cogieron dos portadas de periódicos y se encontraron la de la derecha que tenéis con el presidente Ford, y si leéis un poco a lo que se está enfrentando, es la crisis energética con la OPEP en aquel entonces, una recesión, inflación. El Estado de Nueva York llegó a estar en quiebra prácticamente, o sea, estaba en default prácticamente. Y a la izquierda tenéis otra portada que se encontraban dos estudiantes que hablaba del Altair 8800, ¿no? Y decidieron tomar la de la izquierda y crear algo que se llamaba el Altair Basic. Y esos dos estudiantes eran Paul Allen y Bill Gates y formaron Microsoft después de ello, ¿no? Entonces, de alguna manera decidieron apostar por la innovación. Decía Ángel esta mañana, Ángel Rivera, que es el momento de seguir avanzando y de seguir apostando y seguir invirtiendo, ¿no? Es un buen ejemplo de lo que en aquel entonces dos estudiantes hicieron y tiene todo el sentido, ¿no? Me gustaría pasar a hablar de lo que, bueno, pues el año pasado hablamos de optimismo digital. Pronuncié mucho esa palabra, dije que la digitalización tiene que ser optimista. Yo creo que tenemos que hablar más de perseverancia, es decir, el acto de continuar ejecutando la misma acción de manera sostenida. Y la realidad es que pase lo que pase y aunque tengamos vientos en contra, los problemas que tenemos que resolver son los mismos. Es decir, no entendemos a un cliente que ha cambiado de preferencias después de la pandemia. El 90% han cambiado de proveedor, toman otras preferencias, otros gustos. La cadena de suministro es muy difícil de predecir, seguimos teniendo el mismo problema. Optimización, productividad, enganche con el empleado. Es decir, los problemas siguen siendo lo mismo. O sea, no hay ninguna razón por la cual debamos dejar de perseverar en esa digitalización, ¿no? Y, de hecho, la idea un poco en esta presentación, si queréis, es contaros cómo vemos esta perseverancia digital de una manera pragmática. Es decir, qué hay que hacer o qué hemos aprendido humildemente que hay que hacer en este caso, ¿no?
lo que he hecho es crear un poco, o hemos creado lo que llamamos los imperativos digitales, o los puntos que voy a ir recorriendo uno por uno. Espero no aburriros demasiado, espero poneros ejemplos. Si veo muchas cabezadas, acelero, pero yo creo que puede ser interesante ir aprendiendo de esos errores también que hemos cometido en algún caso durante este año de optimismo digital a pasar a perseverancia digital. La realidad es que los próximos 10 años no van a ser los mismos que los últimos 10. Y yo creo que va a ser algo existencial. Es decir, muchas compañías que están desarrollando esa famosa resiliencia de la que hablamos son compañías que han perseverado en la inversión, que han perseverado en la innovación, que han continuado pensando que la digitalización es clave y que las tecnologías son clave para diferenciarse. No es un tema snob, no es un tema de sacar una nota de prensa, sino es un tema de meterlo dentro del comité de dirección y que piensen realmente cómo van a aplicar la digitalización en cada una de las unidades de negocio, ¿no? Dejarme empezar por la primera y más evidente, es acelerar la migración a la nube, ¿no? Todos hemos hablado de ello y hemos hablado del lift and shift, es decir, empezar a mover workload a la nube. Yo cuando hablo con clientes me dicen, mira, la optimización de costes es alta, estamos hablando de 20%, 15%, 30%, pero lo que es más relevante es el time to market. Es decir, me reuní el otro día con una gran telco, no puedo mencionarlo porque es confidencial, pero me decía, mira, 60% de mejora en el time to market. Es increíble, es decir, nunca me había imaginado que la migración a la nube me iba a permitir esto, ¿no? Lo más relevante no es el hecho de que migres workload que están on-prem a la nube, es el hecho de que las nuevas aplicaciones nazcan en la nube. De hecho, la predicción es que en el 2025 el 95% de las aplicaciones van a nacer en la nube. Y es ahí donde hablas de componentización, hablas de container, hablas de serverless, hablas de otra forma de desarrollar completamente diferente. Otra filosofía completamente para realmente tener los beneficios que la nube está dándonos, ¿no? Pensar en que la nube no es la nube es la nube y tiene que estar en todas partes. Es un modelo híbrido, es un modelo donde a través de 5G, a través de Edge, estamos aprovechando para llevar capacidades de cómputo a todos los sitios. Y ese es un poco el objetivo, ¿no? La barrera mítica IT-OT, no sé si os acordáis, incluso en las compañías muchas veces era, no, yo soy el de OT, no, yo soy el de IT, no, el de IT, yo no sé lo que hace. Se ha roto. La realidad, y cada vez se está rompiendo más. Cada vez hay menos barrera entre ambos. Cada vez se están integrando datos de un lado hacia la izquierda, hacia la derecha, con un reto enorme, porque imaginaos también cuando estás leyendo cientos de miles de sensores, los retos de ciberseguridad que puedes tener, el volumen de datos, cómo manejas esa información que es magnífica para tomar decisiones de negocio, cómo lo integras con los sistemas de gestión, cómo lo integras con los sistemas de workflow de los empleados. Pero esta es definitivamente un área donde hemos visto una explosión. Es decir, el hecho de que ya en la misma sala estuviesen sentados los dos, sea cual sea el vertical, sea cual sea la compañía, era un grandísimo paso, pero muchos de los proyectos se están implementando con los dos trabajando juntos, ¿no? Si esto funciona, que espero que sí. Bien, dejadme poneros un ejemplo interesante de dónde llevar capacidad de cómputo donde no hay nube. Y este es un gran ejemplo donde hemos trabajado con la Estación Internacional de la NASA para poder llevar Edge Computing precisamente a través de Azure Orbital en un escenario muy valioso, que es poder detectar si en los trajes de los astronautas hay en cualquier momento una mínima rendija para tomar una decisión. Esto permite información tiempo real, Edge Computing, inteligencia artificial aplicada allí donde no hay nube. Es decir, este es un ejemplo de extremo donde estamos llevando esa capacidad de cómputo a cualquier lugar, ¿no? Vamos a pasar, si queréis, a un ejemplo más terrenal y un ejemplo más concreto que es el de Prosegur. O sea, Prosegur es una compañía donde hace un año empezamos a trabajar con ellos en una migración masiva a la nube. Dijimos, mira, vamos a trabajar en un modelo de gobierno prácticamente semanal, donde yo personalmente he estado con Javier Cabrerizo, con el CEO, trabajando prácticamente semanalmente en ver cómo estábamos avanzando. Cerca de 30.000 empleados en 26 países utilizando la nube, pero lo que es más importante es la migración de Azure de más de 160 sistemas en un año y la posibilidad de desarrollar innovación. Para mí lo más interesante no es migrar a la nube, lo más interesante es con la eficacia, con la eficiencia de costos, con la optimización, te pagas la segunda parte. Y la segunda parte es poder conseguir, por ejemplo, 10.000 clientes nuevos en menos de 3 meses con cámaras inteligentes manejadas con videoanalítica. O lo que estáis viendo abajo, el Yellow, que es un robot, si queréis, algo cool, pero tiene toda la aplicación para centrales nucleares, para entornos de alto riesgo, donde con Azure Percept estamos añadiendo inteligencia artificial para detección de movimientos, toma de decisiones directamente en algo que
evidentemente es on-prem, ¿no? Como es un robot. Es decir, todo este tipo de proyectos de co-innovación han sido posibles porque hemos hecho la migración a la nube, ¿no? Vamos a pasar al siguiente pilar, al siguiente imperativo, que es, oye, somos los mismos y hay que migrar un montón de aplicaciones y hay que digitalizar un montón de cosas. ¿Cómo generamos o más masa crítica o hacemos que más gente participe en la fiesta? Y eso es lo que llaman el Citizen Developer. De hecho, estamos viendo muchas tendencias de crear Fusion Teams, es decir, esto que queda muy cool, o Team Fusion, ¿no? Que metes usuarios de negocio con programadores profesionales y gente que pueda desarrollar aplicaciones y, por lo tanto, participar, ya sea entidades financieras, ya sea compañías energéticas, ya sea compañías de fabricación, que puedan participar más en esa digitalización, que haya menos dependencia de IT, con el beneplácito de IT, obviamente, porque al final no se trata de crear setas, sino de crear algo que sea sostenible, ¿no? Estamos viendo una tendencia cada vez más de adoptar GitHub como un medio de manejar la propiedad intelectual de las compañías. Tenemos cerca de 80 millones de usuarios a nivel mundial. Lo interesante es ver que el crecimiento mayor está viniendo de estudiantes y profesores, es decir, la innovación del futuro se está creando en GitHub. De la idea al código, del código a la nube, de la nube al mundo. Es decir, la idea es crear ese modelo cíclico, si queréis, de innovación a través de GitHub. Una compañía como Mercedes-Benz tiene 20.000 usuarios de GitHub. Es un 10% de la plantilla. Yo diría que Mercedes-Benz no es una compañía de coches, no fabrica coches. Es una compañía de software que además fabrica coches, que es lo interesante, ¿no? Y casi todas las compañías están entrando en esta dinámica. Fijaros en la demanda de ofertas para desarrolladores. Llama la atención que no es nuestro sector, el mío, la tecnología, el que tiene más demanda. Administración pública a nivel mundial. Servicios, educación, energía, retail. Cada vez hacen falta más programadores en entornos que no son tecnológicos. Yo diría que prácticamente todas las compañías que estemos aquí seremos compañías tecnológicas que además fabricamos zapatos, coches, aviones, energéticas, pero somos compañías tecnológicas, ¿no? Ahora, el reto está, oye, ¿y cómo hacemos para que toda esta gente participe y realmente sea activa y esté incluida? Si esto me funciona. La tecnología a veces falla, ¿eh? Este es el porcentaje de aplicaciones empresariales creadas usando low code, es decir, lo que llaman low code, no code, o lo que llaman mínima interacción, mínima participación. Poneros un ejemplo real, si queréis, de algo que estamos haciendo, ¿no? Oye, esto está... Carlos, ¿estás ahí? Ahí, perfecto. El objetivo es, en este entorno de fabricación de aplicaciones y de diseño de aplicaciones tan complejo, donde al final tienes que automatizar procesos, hacer páginas web, business intelligence, simplificarlo al máximo, crearlo en una plataforma que te permita reducir costes, hacerlo de manera simple. Y algo que hemos anunciado hace poco es este ejemplo. Es decir, quizás es un ejemplo llevado al extremo, pero es diseñas tu aplicación en un papel o servilleta, le sacas una foto, diseñas tus diferentes cajas, lo conectas con una fuente de datos, lo pones bonito y hasta yo, que se me ha olvidado cómo programar, sería capaz de hacer una aplicación, ¿no? Lo interesante es que hay una arquitectura detrás, no os asustéis, los que sois CEOs de las compañías, tiene que haber una arquitectura detrás, si no esto se desmanda. Pero este es el extremo al que queremos llegar y este es el extremo al que hoy por hoy se puede utilizar con Power Platform, ¿no? Vamos a hablar de un caso real y un caso que me encanta mencionar porque aquí tenemos a nuestros amigos de Repsol. Han sido uno de los más pioneros en adoptar Power Platform. Han creado cerca de 165 aplicaciones, más de 6.000 flujos de trabajo, más de 38.000 ejecuciones utilizando Power Automate y Power Apps. Es decir, el concepto del Fusion Team han sido los primeros en implementarlo. Han creado Power Bars. En cada una de las unidades de negocio había gente atendiendo a los usuarios de negocio para que pudiesen desarrollar sus aplicaciones. Han hecho gamificación, han hecho todo tipo de estímulo para hacer que esto se adopte y, por lo tanto, conseguir ahorros, como veis ahí, de más de 2 millones de euros al año. Es decir, es espectacular cómo han hecho el concepto de Citizen Developer. Vamos al tercero. Unificar modelos de datos e inteligencia artificial. Yo diría que hay dos cosas que tenemos que hacer y que hemos aprendido. El primero es gobierno del dato, tenerlo claro, el data state, cómo haces trazabilidad del dato. Y el segundo más importante es que la inteligencia artificial sea una plataforma. No puede ser algo cool que un tío se levante una mañana y lo hace y tal. Tiene que haber plataforma, tiene que ser más fácil de usar, tiene que ser más simple, ¿no? Por poneros algunos ejemplos, ¿no? Esta es la predicción de sistemas de control industrial que tendrán analítica y capacidades de inteligencia artificial en 2025. 6 veces más. Es decir, esta es la era de inteligencia artificial. Cada vez más lo vamos a ver como algo que es
innato. Lo que vais a ver más, lo que estamos viendo cada vez más, de hecho, es inteligencia artificial masiva. En 2015 lanzamos, desde el punto de vista de redes neuronales, lo que se llamó ResNet. ResNet tenía capacidad para tratar más de 60 millones de parámetros. En redes neuronales, 60 millones de parámetros te dan más calidad desde el punto de vista de comprensión del lenguaje, generación de contenidos. En 2020 generamos 17.000 millones de parámetros a través del experimento Turing. Turing es un equipo que está muy centrado también en el Centro de Inteligencia Artificial de Barcelona, que inauguramos el año pasado. GPT-3 OpenAI lo generó con 175.000 millones de parámetros. Y acabamos de anunciar hace poco, hace un año ya, la verdad no es reciente, Megatron Turing con NVIDIA, que tiene cerca de 530.000 millones de parámetros. ¿Todo esto para qué? Básicamente para que puedas generar contenidos de texto, para que puedas crear desambiguaciones de texto, puedas completar, puedas aplicar sentido común a contenidos. Es decir, algo que hasta ahora, bueno, pues la verdad es que era impensable, ¿no? Y de hecho, pensad que en los próximos años, frente a un mínimo contenido ahora mismo, en el 2025 cerca del 10% de los datos generados serán por inteligencia artificial. Serán datos sintéticos, es decir, no serán datos generados por humanos, con una enorme responsabilidad de sesgo, obviamente, y una enorme responsabilidad detrás. Pero esto es súper importante. De hecho, ya estáis teniendo compañías como la NBA, donde los artículos están escribiendo por inteligencia artificial. O Associated Press, que es una compañía que genera también, perdón por los periodistas, generan los artículos directamente y son supervisados por periodistas. Entonces, esos artículos, de alguna manera, lo que hacen es darle un 20% de optimización de tiempo para que se puedan dedicar a artículos más sofisticados. Pero todo lo que son, por ejemplo, ligas profesionales de béisbol, artículos económicos, muchos de ellos ya se pueden generar por GPT-3, ya se pueden generar automáticamente. Os voy a poner un ejemplo friki y pido disculpas de antemano por el ejemplo. Este es un ejemplo donde la imagen está generada por inteligencia artificial. Es un ejemplo donde la voz no existe, está generada por inteligencia artificial. Pero lo más interesante es que es un ejemplo donde el contenido tampoco existe. Es decir, lo ha generado la inteligencia artificial. Yo solo le dije Palacio de la Madalena. Y dije, bueno, a ver qué me dice GPT-3, ¿no? Y hemos hecho esta combinación, y perdón porque es un poco friki, ¿no? Ahí la va. El Palacio de la Magdalena ha tenido una historia realmente intensa, que viene a reflejar la situación social y política de España. 8 décadas de ajetreada existencia hicieron que fuera absolutamente indispensable su rehabilitación, finalizada en 1995. Currently, the palace is a place that offers different alternatives to host congresses and meetings, as well as conserving a museum area that recreates the charm of the old royal residence. Palacio de la Magdalena 是一个安全的空间，让您无后顾之忧。从宫殿开始，我们已经注意所有措施都已落实，以便导游可以在完全安全的情况下进行。Ya lo siento, por el avatar. Os juro que he vivido 6 años en Asia, pero mi chino no pasa más de 2 palabras. Pero lo interesante es que veis que el contenido, que para mí lo que menos se aprecia en esta broma que me han hecho los empleados, es que el contenido se ha generado por inteligencia artificial. No le hemos dicho nada de lo del Palacio de la Madalena. Ha sido capaz de buscar, componer algo que tenga todo el sentido. O sea, la aplicación que puede tener para turismo, para un montón de escenarios, es impresionante, ¿no? Vamos a hablar del cuarto, que es habilitar procesos de negocio colaborativos. Y aquí me voy a extender un poquito más, espero que no me extienda demasiado. Lo primero es estos 2 años de pandemia, la paradoja del trabajo híbrido, lo que llamamos paradoja del trabajo híbrido. Hicimos una cosa que se llama el World Trend Index, donde hicimos un análisis muy grande a nivel mundial de las tendencias del trabajo híbrido. Llegamos a la conclusión de que no hay quien lo entienda. Básicamente, el 73% decía, quiero mantener el trabajo híbrido, y el 67% decía, joder, echo de menos a la gente, ¿no? Quiero ese trato personal. Entonces dijimos, vale, esto se llama la paradoja del trabajo híbrido y está aquí para quedarse, ¿no? La realidad es que no lo podemos ignorar. Es decir, la gran resignación, como le llamamos, o la gran dimisión, perdón por el anglicismo, ha creado 9 millones de personas que han cambiado de empleo en Estados Unidos, 1,1 en UK. No tanto aquí, porque aquí es más complicado encontrar empleo, pero sí es cierto que es una tendencia. Es decir, muchos empleados han empezado a ver que la moneda ya no es solo el dólar, el euro, lo que sea, sino también la moneda emocional. Es decir, cómo te vinculas a la empresa, te gusta la empresa, tiene sentido, ¿no? Es muy relevante entonces que tengamos en cuenta que el trabajo ya no es algo monolítico, ya no es un sitio al que vas. Es básicamente 3 dimensiones, son gente, son espacios, son procesos.
Y da igual dónde lo hagas, da igual cómo lo hagas, pero no necesariamente estamos hablando de oficinas, ¿no? No quiero cargarme las oficinas. El espacio es algo que lleva cientos de años como entorno colaborativo. Es la herramienta colaborativa más antigua de la historia, el espacio. Entonces no se trata de cargárselo, pero sí se trata de darle una utilización y una aplicación mucho más inteligente. Vamos a hablar de personas. Quizá uno de los aprendizajes de este año ha sido que la digitalización no cambia una empresa. La cultura cambia una empresa. El secreto está en cómo haces que esa cultura la puedas medir. Es decir, donde hemos invertido más, es lo que llamamos Viva, es precisamente cómo digitalizar, perdonadme el esnovismo, una cultura. Es decir, cómo hacer que puedas tener una forma de entender cómo los empleados están conectándose entre sí. Cómo puedes tener insight para cómo los empleados están manejando su balance de vida personal y profesional. Cómo pueden optimizar sus agendas. Cómo puedes tener píldoras de formación basada en contexto. Yo me voy a reunir contigo. Conviene que haga este curso porque tú estás muy puesto en ciberseguridad. Es el tipo de píldoras que queremos dar a los empleados y la experiencia en plataforma de empleado. Topics, que son los tópicos que sean, o los, si queréis, los asuntos más relevantes en las compañías. Todo este tipo de áreas es donde hemos estado trabajando. Pero el más relevante para mí son los trabajadores de primera línea, no los knowledge workers. Estos han sido los gran olvidados de la pandemia. El 90% de la masa laboral de los que dimiten han sido estos. No se sentían incluidos y se jugaban el tipo. Estaban ahí delante, ¿no? Entonces, es muy relevante la parte de cómo vamos a hacer que estos empleados se integren, sean parte y participen en la digitalización. Pensar en ejemplos como el que estáis viendo, que es Mercedes-Benz. Ese empleado de línea, y muchos de vosotros sois empresas de fabricación, cambiáis las especificaciones de fabricación incluso cada 5 minutos. Ahora mismo con Just in Time, con fabricación a medida, esas especificaciones cambian muy rápido. Estáis viendo un ejemplo de un empleado en una sede en Estados Unidos que está entrenando a un empleado, indicándole en una sede en Waldorf. Estáis viendo un ejemplo muy claro de cómo hacer que el empleado de primera línea se sienta más participativo dentro de ese área. Dices que eres capaz de retener un 10% de lo que lees y un 90% de lo que haces. Ahí tenéis un ejemplo de cómo entrenar empleados, ¿no? Vamos a hablar del segundo espacio, del segundo pilar, que son espacios. Y aquí voy a sacar algo que está muy de moda, que es el metaverso. Pero permitidme que baje de las musas al teatro, de nuevo. Nuestro objetivo es crear una plataforma que permita integrar el mundo físico con el mundo digital. El mundo digital tiene que ser una visión persistente del mundo físico y tener herramientas que te permitan, de manera muy simple, muy sencilla, explotar el mundo físico dentro de una representación digital. No creemos que vaya a haber un metaverso, va a haber múltiples metaversos. Creemos más en una representación de metaverso de negocio, metaverso industrial. Y dejadme que os cuente tres casos más concretos para permitir aterrizar un poco estos conceptos, ¿no? El primero es algo que hemos anunciado, se llama Mesh for Teams. Arriba tenéis algo un poquito más friki, y es, oye, ¿no te apetece estar en la pantalla? Pues dentro de Teams puedes utilizar avatares. Tienes un avatar que te representa, que se mueve, que habla como tú a medida que te vas moviendo. No quiere decir que tú te vayas de vacaciones y el avatar trabaje por ti. Ya os lo adelanto, no hemos llegado hasta ahí ni queremos llegar. Pero quizá lo más interesante sea la parte de abajo, donde estáis viendo entornos más inmersivos. Yo puedo utilizar gafas como HoloLens, puedo utilizar el PC, puedo utilizar cualquier otro elemento para hacer que los empleados interactúen en un entorno digital. Lo de abajo de la derecha, por ejemplo, es algo que hemos hecho con Accenture, también lo hemos hecho con Telefónica. También estamos trabajando en múltiples metaversos conectados entre empresas, donde para gente que estás incorporando a la compañía puedas tener entornos más inmersivos de colaboración. Es el tipo de escenario que queremos llevar a cabo con la colaboración dentro de Mesh for Teams, ¿no? Segundo ejemplo, más evidente, fijaros, yo diría que la mayor killer application que puede haber ahora mismo es la presencia. Si tú y yo podemos colaborar y no estamos en el mismo sitio, eso es lo más increíble que podemos hacer, ¿no? Esto nos lo ha enseñado la pandemia. El hecho de que podáis tener usuarios con live apps trabajando en una aplicación compleja, sofisticada de fabricación e interactuando entre sí, esto es trabajo híbrido. No, el trabajo híbrido no es, pues lo mando todos a la oficina. No, quédate con lo bueno de cada parte de la paradoja. Es decir, trabaja en este tipo de escenarios. De hecho, más del 50% de las tenants que tenemos en Teams son cerca de 270 millones de usuarios mes. Más del 50% tienen aplicaciones por encima. Han desarrollado aplicaciones para hacer este tipo de escenarios, ¿no? Y el último, más interesante aún, el Hotel Riu en Madrid, si habéis estado, ¿no? Desarrolló el metaverso con nuestra plataforma, con Altspace VR, donde estáis viendo cómo visitas el hotel,
maravilloso, por cierto, donde tienes la oportunidad de verlo, pero para mí lo más interesante es que tienes la oportunidad de reservar una habitación. Es decir, esto es un omnicanal más. No es algo cool que haces, que en prensa luego dice, oh, pues vaya mierda de metaverso. No, 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 esto tiene todo el sentido del mundo. Es una omnicanalidad y una inmersión que puede ser súper impactante desde el punto de vista de satisfacción del cliente, ¿no? Me voy al último pilar dentro de lo que llamamos modelos de trabajo de colaboración, que son procesos. Os decía antes, el 90% de los usuarios post-pandemia han cambiado de preferencias, han cambiado de proveedor, el Buy Online, Pick Up in Store es algo que se queda aquí, el contactless es algo que se queda aquí. Es decir, estamos pasando de un modelo en el cual estamos siendo reactivos a siendo completamente proactivos. Y, de hecho, uno de los problemas que ha tenido la digitalización también es la inclusión. Es decir, ser capaces de incluir gente mayor, incluir gente de diferentes ámbitos sociales. Un proyecto que me parece muy interesante es el de Telefónica, donde a través de Nuance, que está por aquí Marco, lo que desarrollamos a través de la biometría es ser capaces de detectar por la voz si el cliente tiene más de 65 años y automáticamente redirigirle a una parte del contact center diferente. Es un ejemplo donde el modelo proactivo te está dando un cambio completamente en el paradigma de gestión del cliente. Pasamos al último pilar, y el más escalofriante, el más importante, que es priorizar seguridad. Nosotros vemos la seguridad en tres pilares fundamentales. La privacidad, y esto es, si queréis, un derecho fundamental. El primero es la dignidad del dato, es decir, tú eres propietario de tu información, es tu mayor activo. Nuestro compromiso como Microsoft es respetar la dignidad del dato, no está en nuestra filosofía monetizar el dato de nuestros clientes, no es el objetivo, no queremos hacerlo y no lo vamos a hacer. El segundo es la seguridad, y es un tema en el cual ahora os cuento un poco más lo que hemos aprendido. Cerca de 50 millones de passwords al día están atacadas. Más de un tercio son pymes. Más del 60% de las compañías que tienen un ransomware no se recuperan en los próximos 3 meses o en los siguientes 3 meses. Es un entorno donde, la verdad, merece la pena invertir y continuar invirtiendo. Y por último, la responsabilidad. Es decir, cuando habéis visto el vídeo este del avatar y tal, te paras a pensar y dices, uff, lo que se puede hacer aquí, ¿no? Es decir, hay una parte donde te tienes que parar a pensar y decir qué debe hacer, no qué puede hacer la tecnología, sino qué debe hacer, ¿no? Entonces, es fundamental en esa parte de ética, uno de los principios que estamos aplicando, y algo, por ejemplo, por ponernos un ejemplo, en junio de 2023 vamos a descontinuar nuestros APIs para reconocimiento de emociones. Solo lo vamos a utilizar en aplicaciones para gente con discapacidad. Pero no pensamos que sea éticamente algo que debe estar disponible o que debamos seguir invirtiendo. Son ejemplos, pero es algo donde sí quiero hacer mucho énfasis en la parte de confianza. La verdad es que estamos hablando de un entorno, si esto funciona, de cerca de 10,5 trillones de dólares de coste en el 2025. Es decir, lo peor de la ciberseguridad es que es un gran negocio. El concepto de ransomware as a service, el concepto de tener redes piramidales en las cuales puedas revender paquetes para hacer un ransomware. Es algo que nos estamos encontrando cada vez más. Nosotros estamos analizando cerca de 24 trillones al día en cuanto a señales de ciberseguridad, para ser capaces en cada momento de continuar innovando. La nube, la inteligencia artificial nos permite adaptar real-time contra ese tipo de ciberataques. Por poneros un ejemplo bastante desgraciado y duro, es la ciberguerra de Ucrania. Es decir, uno de los aspectos que aprendimos muy duramente, porque trabajamos mucho con Zelensky, fue cómo existe 3 tipos de guerra: la psicológica, la ciberguerra y la cinética. Es decir, ya no es una sola guerra, ¿no? Y hay cada vez más situaciones como en Ucrania, donde veíamos cerca de 237 operaciones de ciberseguridad que predecían ataques físicos. Ataques contra el gobierno, ataques contra entornos críticos como nucleares, centrales nucleares, centros logísticos, centros de transporte. Cada vez que había un ciberataque, después venía un ataque. Trabajamos con ellos precisamente en darles la inteligencia para que pudiesen reaccionar. Y lo más importante es que en cuestión de 2 semanas migramos cerca de 15 de 16 ministerios a la nube pública. Era el mundo al revés. Cuando muchos ministerios dicen, no, la nube aquí, en el sótano, ahí decían, no, llévatela, fuera, donde sea, haz copias donde sea, porque tengo datos críticos que obviamente van a estar más bien, mucho mejor guardados si están en la nube pública. Este es un área clave y es un área en el cual vamos a continuar invirtiendo, nos ha ayudado muchísimo y nos ha enseñado muchísimo en los últimos años. Cierro aquí. Ahí tenéis los 5 pilares y yo creo que
quiero daros las gracias por haber repasado cada uno de ellos. Me gustaría cerrar con el más importante, y es el bien más escaso, más que la energía, más que cualquier otro, más que la financiación, que es el talento. Y es fundamental donde estamos invirtiendo cada vez más, junto con LinkedIn, en crear iniciativas con administraciones públicas, con empresas como Manpower, con Adecco, para precisamente utilizar nuestro Economic Graph, que es toda la información que tenemos con LinkedIn, con cerca de 16 millones de usuarios en España, más de 80 a nivel mundial, o más, ya no recuerdo un poco, pero vamos, son brutalmente enormes. Pero fundamentalmente ese Economic Graph nos dice cuál es el gap entre oferta y demanda de empleo. ¿Cuál es el flujo migratorio de talento? Podemos decir en Madrid cuánta gente se ha ido con qué skills, cuánta gente importamos. En Cantabria, cuánta gente hace falta de qué perfil. Es decir, podemos llegar a hacer iniciativas y estoy encantado de colaborar con todos vosotros para buscar ese tipo de iniciativas, porque cerca del 46% de las empresas no encuentran el talento digital que necesitan para abordar todos estos proyectos, ¿no? La perseverancia digital solo va a ser posible si tenemos la masa crítica y la masa laboral, evidentemente, para llevarla a cabo. Sin más, muchísimas gracias. Espero no haberos aburrido demasiado y que, bueno, pues que disfrutéis del resto del evento. Gracias.